darkness, my old friend. Sales de la universidad con un peso encima. ¿Y ahora qué? Si en los 60 ya se sentía esa ansiedad, esa tensión silenciosa de tener que ser alguien, de tener que hacer algo con tu vida, ahora el cuento es el mismo, solo que más ruidoso por fuera y más caótico por dentro. Una película disfrazada de comedia romántica, pero en realidad está llena de vacíos, de silencios incómodos que se sienten gracias a su música, que no está de adorno, sino como un lenguaje invisible que completa a los personajes. Somos cómplices de la incomodidad de Benjamin, un chico tan joven como tenso, tan ingenuo como perdido, cargando una presión que ni siquiera él entiende. Una película con más de 7 nominaciones a los Oscar. Ni siquiera empieza la película y ya se siente algo raro, un vacío sin saber por qué. De fondo, una canción de folk rock que todos hemos escuchado al menos una vez, versionada, reinterpretada, incluso casi como oración, reutilizada una y otra vez con el tiempo. Benjamin acaba de graduarse con apenas 20 años y ya tiene encima el peso de decidir su vida. Demasiado para alguien que lo único que ha hecho es estudiar y que solo tiene para ofrecer mucha incertidumbre. En medio de su propia celebración se siente abrumado, fuera de lugar hasta que llega la señora Robinson, no como salvación sino como tentación. Insiste, incomoda con una energía muy dominante que lo lleva poco a poco a un terreno donde él no decide, sino que se deja arrastrar. Así nace una relación donde no hay amor ni conexión, pero lo que sí hay es un vacío compartido, un deseo mecánico, automático. No se explica, la película deja que la música lo diga todo, acompañada de algunas de las mejores transiciones de planos de cine. Pero ya no es el mismo sentimiento del inicio. Ahora es más pesado, más denso, más consciente, llevado por el sinsentido del hedonismo. Una canción que habla sobre la incapacidad de comunicarse de forma real, el silencio como enfermedad dentro de una sociedad que se vuelve cada vez más superficial. Fue escrita tras el asesinato de John F. Kennedy como un intento de expresar ese vacío colectivo. Justamente lo que vive Benjamin. Aquí la emoción no se crea, se amplifica. La banda sonora de esta película está compuesta por canciones del dúo Simon & Garfunkel. Aunque varias ya existían antes, fue el director Mike Nichols quien decidió construir toda la identidad emocional del film a partir de ellas, como si en lugar de musicalizar la historia, dejara que las canciones contaran lo que la historia apenas sugiere. Una versión distinta hecha para la película. Una pieza que habla del paso del tiempo, de cómo el amor cambia, se transforma y se desvanece. Pero aquí funciona casi de forma irónica, porque mientras la canción habla de ciclos emocionales, lo que vemos es una relación completamente vacía, sin evolución, sin verdad. When streams are ripe and swelled with rain. Entonces todos incitan a Ben a salir con Elaine, hija de la señora Robinson, pero ella se lo prohíbe por obvias razones, nadie la cuestiona. Después de tanta insistencia por parte de su familia, Ben termina aceptando e invita a Elaine básicamente por presión. Se comporta torpemente como todo un idiota. La lleva a un club de strippers, ella se siente humillada y se va. Pero en medio de ese desastre aparece algo honesto, pequeño pero real, una disculpa, una conexión, algo genuino que rompe con todo lo anterior. Él le confiesa su amorío con una mujer casada, omitiendo que se trataba de su madre. Por otro lado, la señora Robinson le advierte que las cosas se pondrán mal si sigue con Elaine. Él se adelanta y le confiesa todo. Elaine lo echa y la señora Robinson se despide finalmente de él. Are you going to Scarborough Fair? Una canción que va y viene entre escenas como las de Mar, hablando de un amor imposible,
Cuenta la historia de un joven abandonado, donde el amor perdido se mezcla con una atmósfera de melancolía y tareas imposibles, como si ese amor solo pudiera existir en lo irreal, en lo que ya no puede ser. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Ben intenta reparar algo que ya está roto, impulsado más por desesperación que por claridad. Les dice a sus padres que se casará con Elaine e irá por ella a su universidad, sin plan, sin estructura, solo con la urgencia de no quedarse quieto. Elaine lo rechaza, luego le da esperanzas. Ben insiste en planear su boda. Luego se enfrenta al señor Robinson, tienen una confrontación, él lo admite todo y el señor Robinson lo amenaza. Benjamin se va y se entera de que Elaine va a casarse. Ella le deja una nota diciéndole que lo quiere, pero que no hay solución para los dos. Ben viaja varios kilómetros de un lado al otro, buscando e investigando el lugar de la boda. Una canción que dentro de la película ni siquiera se escucha completa, pero terminó convirtiéndose en un ícono. Fue la primera canción de rock en ganar un Grammy a grabación del año y llegó al número 1 en el Billboard Hot 100. No habla de un personaje, sino de una época, de una moral que cambia, de una generación que ya no responde a lo mismo. Y finalmente llegamos a esa escena que todos recuerdan. Benjamin gritando el nombre de Elaine, interrumpiendo la boda. De pronto todo se convierte en un circo con esas absurdas muecas teatreras. Ella duda, asiente y termina eligiéndolo. Corre hacia él, la gente bloquea la salida y ellos logran escapar. Encierran simbólicamente el pasado y suben al autobús. Se ríen primero, celebran ese triunfo impulsivo, hasta que poco a poco la emoción se disuelve, la risa baja, las miradas cambian. Y ahí vuelve The Sound of Silence, pero ya no hay vacío ni desconexión. Es incertidumbre pura. Aparece de nuevo una pregunta que nunca desapareció. ¿Y ahora qué? Y tal vez esa sea la respuesta más honesta de toda la película, que no siempre hay un plan, que no siempre hay claridad, que a veces solo avanzas, te equivocas, te pierdes un poco como Benjamin. Incluso no saber qué hacer también es una forma de estar viviendo. Fluir, le dicen.